Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Ustedes no se imaginan cómo los extrañé. Se nota. Siento una cosa acá después que los dejo, que me agarran hasta vaídos. O sea, a mí me dijeron que en la radio no sé qué comentario hiciste, como que te vinimos a complicar la vida, exacto. La verdad que sí. Sí. Bueno, Yo estaba tranquila, que bueno, toda la historia de esa. yo corcoveo, vos pataleás, vos que sé, como traidorcete. Sí, pues, No, camaleón. Sí, se van a encontrar con el cura. Con el cura pedo. ¿Qué pasó? ¿Cómo les va? ¿Quieren recordar un poquitito, les parece? Bueno. Lo que decía, una de las cosas que ya aparecieron algunos corcoveos, a lo que se refería el gobernador en la entrevista del jueves pasado. Esto más o menos decía Gustavo Valdés. No, yo digo algunas cosas sí. Sí, ya están apareciendo. Ya están apareciendo. ¿Te decepcionan las cosas que están No, apareciendo? no. ¿Te las veías venir? Pero ¿Sabías que iba a pasar? Por supuesto. Hay algunos y algunas que iban a todos los actos de gobierno de Gustavo Valdés y ahora no se los ve. Son todos libertarios. Ahora. No lo sé. ¿Hay un Puede ser lo proceso que sea. camaleónico Hay un que está en marcha o no? Hay un proceso, a ver, siempre hay un ¿Por qué proceso. camaleónico? Pero, ¿y por Porque qué cambia de sí? color según la ocasión. ¿O no? Pero sí. ¿Y hay algunos que claro. están cambiando de pero color? Claro. Y le encanta y ven a que se suben. Perdón. Pero se van a encontrar con el cura en pedo. Bueno, Bueno, eso es lo que dejaba Sí. Gustavo Valdés. ¿qué quiere decir se van a encontrar con el cura en pedo? Eso Que no le va a ser fácil. Me hacían me muchas imagino. preguntas. Sí, como que no le va a ser fácil. Sí, yo te daría otro corte inclusive, ¿no? Yo creo que al que sigue con esta línea, y me parece que va a tener poco lugar en lo que va a ser Vamos Corrientes y demás. O sea, me parece que como que lo que habitualmente conocíamos como la conformación de como Vamos Corrientes o Vamos Corrientes más Eco va a empezar a tener cambios. No va a ser algo, una continuidad de una elección tras elección, ¿no? Me parece que hay algunos sectores que se van a desprender porque van a encontrar un carril ideológico más ameno, más habitual, como es el tema libertario, y a partir de ahí van a empezar a expresarse, ¿no? Pero, Creo que se pero termina la... es como que están saltando, ¿no? Y yo creo que están viendo oportunidades. Después veremos qué es lo que pasa si el gobierno de Milei funciona más o menos o estalla a mil pedazos. Si el gobierno de Milei estalla a mil pedazos por este proceso camaleónico, y se van a volver a acomodar y van a quedar dentro de Vamos Corrientes. Pero ahí pueden encontrarse con el cura en Y pedo. ahí se van a encontrar, exacto. Que es como, bueno, la patada en el pecho, ¿no? Bien, Puede suceder también. claro. Pero el Partido Liberal, Mm. el viejo, legendario y glorioso Partido Liberal, ya lanzó un comunicado que lo tenemos... Sí, lo tengo acá, pero es de Ituzaingó. Me parece que es importante Tiene que ver aclarar, con porque Ituzaingó, pero vamos a aclarar de qué se trata, porque inclusive tenemos la foto del candidato que era funcionario del intendente Juan Pablo Valdés y que renuncia o que, bueno, lee el comunicado Sí. y vamos desglosando. Voy a algunas partecitas nada más, ¿no? Dice, por la presente, el Comité Departamental del Partido Liberal resuelve, esto es de Ituzaingó, Sí. es importante aclararlo, dejar de pertenecer a la alianza ECO más Vamos Corrientes y Ituzaingó. La anunciada decisión se halla motivada por el incumplimiento de los acuerdos políticos pactados desde el año 2021 hasta la fecha por parte del presidente de la UCR y actual intendente Juan Pablo Valdés. Y ahí se van a pegar el portazo. Lo llamativo de este comunicado, que además es comunicado oficial, termina con la frase "Viva la libertad, carajo". Sí, tiene sea, la como que banderita, el color celeste, tiene el todo. partido, número, todo, y bien, está Después le mete la frase que Milei la pronuncia a cada rato. A ver, Sí. ¿qué hay que decir con eso? En menos de una semana, eso que dice Valdés, de que van a empezar a salir estos procesos, reacomodamientos o procesos camaleónicos, bueno, acá tiene una primera muestra, digamos. Primero, en un municipio. Sí, es un municipio, pero no es cualquiera tampoco. No es cualquier municipio. Es el municipio del hermano del gobernador, ¿no? Y uno de los potenciales candidatos a gobernador. No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de un intendente que no tenga chances electorales pensando en el año que viene. Yo me preguntaría al Partido Liberal, digamos a Eduardo Ardoy, por ejemplo, que es el presidente del Partido Liberal, si está cómodo con que ya el sello de la banderita, qué sé yo, tenga viva la libertad Carajo. abajo de un comunicado Claro, oficial, sí. aunque sea de un comité departamental. Lo otro que también es interesante porque me parece que aquí hay una movida
nadie es ingenuo en política. No. Me parece que hay una movida del comité departamental de Ituzaingó portándose solo, Me cuesta creer. o tiene cierto guiño a nivel provincial. No lo creo que lo hagan solo. Claro. Pero lo grave de todo Porque si no esto, sabes qué es lo que pasa inmediatamente, para si mí- esto se hace a nivel individual nada más, y cae la guadaña de la intervención sobre el comité de Ituzaingó. Claro. Y eso no creo que suceda. pero acá pasa otra cosa, que el comunicado oficial del Partido Liberal dice: la enunciada decisión se haya motivado por el incumplimiento de los acuerdos políticos pactados desde el año 2021 hasta la fecha. Sí. Pero aquí que el ¿Eso no es señor... casta? No, ¿Pelear por pero el espacios señor... políticos pactados? No, pero el señor Marín, de apellido Marín. Leo Marín no iba a trabajar, motivo por el cual se genera un reclamo del propio intendente Valdés de que por qué no va a trabajar. Entonces, ¿cuál es el problema? No trabaja y esto es igual a no cumplir los pactos establecidos, porque si vos tenés un pacto y sos un funcionario, lo mínimo que podés hacer es ir a trabajar. Imagino yo, el Hay una foto comunicado también no que hay muestra a Marín con referentes libertarios. del con partido. referentes O libertarios. sea, 2 más 2 es 4. Insisto, en política nadie es ingenuo y los pasos que se dan se evalúan. No es que son decisiones de la noche a la mañana, que se toman en caliente, hay todo un estudio. Y aquí indudablemente hay algún movimiento político que tiene que ver un poco con el 2025 y es la irrupción de la Libertad Avanza con la presidencia de Milei. Porque en realidad la Libertad Avanza, si Milei no hubiese sido presidente, en Corrientes estos movimientos no se hubiesen Es un dado. poco lo que piensa el gobierno. El gobierno piensa, aún con la irrupción de Milei, aún con que a Milei le vaya un poco bien, digamos que esto es muy prematuro para decir esto, la decisión de la provincia de Corrientes se toma puertas adentro de la provincia de Corrientes, incluso desde el punto de vista electoral. Ese es el planteo hoy, con la fotografía de hoy. Ahora, esto también hay que verificar, digamos, ¿no? Y hay que verificar porque si hay socios actuales de la alianza gobernante que empiezan a desgranar para irse a ese otro espacio, podría darse en el 25 un esquema de 3 partes, como se dio en el año 2009, ponerle la última vez muy marcadamente. Y bueno, y ahí hay que ver, digamos, qué es lo que pasa. Un escenario que el gobierno no ve en este momento. Más allá de corcoveos y pataleos y del comunicado del Partido Liberal y de Viva la Libertad Carajo y del reclamo del municipio, también Ariel Báez habló con vos. Sí, habló a principios de semana. Le respondió a Valdés de corcoveos y Creo que pataleos. está diciendo algo que es un genérico, pero que tiene un destinatario, que es el gobernador en función de lo que dijo en este programa, digamos, ¿no? Dijo corcoveo, pataleo, qué sé yo, están ahí dando vueltas. Y lo que dice Ariel Báez es, ojo que nosotros naturalizamos, los partidos correntinos naturalizamos en el último tiempo que la conversación política, es decir, yo si estoy en ECO, vos si estás en Unión por la Patria y vos si estás en un espacio libertario, hablás conmigo, yo hablo con vos, eso es traición. Y es una discusión política y nosotros nos debemos debatir política, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Está respondiendo de alguna manera. Yo creo que cuidando alguna forma, pero le está no Pero ahora, traidores. está bien, Pepe. Pero las redes sociales muchas veces muestran lo que está pasando. Ujú. Son Ani Pereira, Ariel Báez son referentes de 2 partidos en Corrientes, Sí. Partido Liberal y CICO, Ciudadanos Comprometidos. Esos 2 presidentes de esos partidos políticos, vos lo vas a ver muy seguido en las redes sociales de Javier Milei, poniendo me gusta a publicaciones del presidente Javier Milei. Pero no le preguntamos eso casualmente al gobernador la semana pasada. Bueno, él como que le bajó el... Le bajó el pulgar y ahora... Le bajó el precio en Le realidad, bajó el porque no es precio, que... Pero yo, Claro. insisto, para mí hay movimientos que ya son cada vez más claros, cada vez más evidentes, que ya no son subterráneos y No. que marcan a las claras cierta sintonía de algunos sectores políticos Sí. que tradicionalmente estaban con ECO más Vamos Corrientes y que ahora están más cercanos Que no había- claro. porque hasta ideológicamente, si se quiere, tienen Pero estaban comunión de siempre con intereses. Gustavo Valdés, caso, Bueno, CICO permanentemente es estaban... conocimiento de ECO. O Sí, sea, claro, pero es permanentemente la compañía que tenían, el acompañamiento a Valdés. Bueno, pero ahí está el Y ahora hay una seducción y un amor hacia Javier Milei que es... No, Por eso, mucho de cómo va a terminar esta historia va a depender de la gestión de Javier Milei. Si Javier Milei tiene un gobierno exitoso o qué sé yo, pongámosle encuestas midiendo cada vez mejor y con chances electorales en el 2025,
Y no hay que pues, sorprenderse si estos sectores juegan para la idea libertaria en el 2025 en la elección provincial. A mí me parece que lo que está pasando hoy es eso que el mismo gobernador está calibrando perfectamente, que es el asunto este del Pato Rengo, ¿no? Valdés entra en esa definición que es una definición política porque no por elegirse le termina el mandato. No está claro el liderazgo, digamos, ¿no? Acá todavía no se sabe la continuidad, no se sabe quién va a ser, quién va. Claro, entonces me parece que los muchachos están aprovechando esa situación. Absolutamente, yo también comparto eso. Bueno, y en las últimas horas también se conoció una denuncia al presidente de la Nación, de Jorge Lanata, del periodista Jorge Lanata. Vos tenés por ahí el tuit, habías leído el tuit de Jorge Lanata en las últimas... Sí, una mague, por el momento una mague, ¿no? Ya se presenta la denuncia. Sí. La esposa va a ser la abogada. Bueno. En principio... Por calumnia de injuria, porque, bueno, el presidente... En principio va a ser una pana. El presidente está... ¿Qué le dice? Le dice... Aparte de periodista ensobrado. Sí, en realidad, obviamente esto está en la cuenta en Twitter, nuevamente de Javier Milei. También la de Jorge Lanata. Claro, no, pero la respuesta de Milei dice, sería bueno que el larretista Lanata, o sea, lo identifique con Horacio Rodríguez Larreta, se informe bien sobre la reunión, esto es la reunión que ocurrió el día domingo con la presencia del embajador de Israel en el gabinete. Jorgito, no mientas, le dice, en la reunión el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del comité de crisis. Críticas sí, mentiras no, y se pregunta, ¿decir la verdad requiere sobre? Y esta famosa frase del mileicismo de periodistas ensobrados. La pregunta que yo hago, le hago a ustedes, en todo caso, yo no sé si hay respuesta, pero es si se puede, sin resultados económicos en un país como este, pelearte con la política, pelearte con los legisladores, pelearte con los jueces, pelearte con la corte, pelearte con los periodistas. Pero no nos trató que somos los peores de la... Sí, la cloaca más insoportable de la Argentina. Acá hay un dato, María, más allá de la cuestión de que podría decir alguna gente que nosotros somos corporativos, el 40% de los ataques del presidente de la Nación hacia un colectivo en los primeros 100 días de gobierno, el 40% de los ataques fue contra la prensa. Ahora, yo, de todas maneras, sin defenderlo a Milei, ¿no? También es cierto que del otro lado del sector del periodismo, me parece que hay una especie de sobreactuación, ¿no? Yo creo que tenemos mucho de hipocresía, me parece que nosotros marcamos permanentemente los errores ajenos y cuando nos marcan los errores que tenemos no nos gusta y tampoco nos gusta que una vez que hacemos algún comentario o algo, desde el otro lado nos contesten o nos descalifiquen, ¿no? Una especie de torre de cristal del cual me parece que no queremos que nos toquen, que no queremos que nos rompan. Pero no, hay que ver cómo nos tocan. Si vos de un principio te hablan de cloaca y te hablan de sobre, eso es muy feo. No, eso va está bien, eso por eso te digo. Yo a lo que voy es, a nosotros nos molesta que una persona a la cual nosotros, un funcionario público, tenga la posibilidad de rápidamente respondernos y de contestarnos. Eso es lo que por ahí nos molesta, ¿no? Sí, pero una cosa... Me parece que nos falta también mucho el sentido de autocrítica. No, está perfecto, pero una cosa es el error y otra cosa es la descalificación. No, y el ataque permanente. El ataque con descalificación. Con descalificación. Digamos, porque es asimétrico. Sí, también podemos poner que tiene todo el poder del Estado, y eso torna también peligroso y demás. Vamos a una pequeña pausa. Ya volvemos. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space.
Does that make me crazy? Does that make me crazy? Con las alas de mi corazón, déjame que llegue, que me está llamando el sol. Vuelan los que pueden, volar con la imaginación. Voy llegando al sol. Ven. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float there. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Bueno, lo vamos a recibir, nos visita el diputado nacional Lisandro Almirón. ¿Qué tal, Lisandro? Buenas ¿Cómo noches. estás, María? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias, Pepe. Gracias, Carlos, por la invitación. ¿Vos bien? Bien, bien. Bueno, bien. te vamos a invitar a comer y después te vamos a exprimir un poquitito. Pero prometo que voy a estar re buena. Pues ya que... A ver, Juan Andrés, el cocinero de Níspero, le servimos. Pasá, Juancito. Permiso, ¿qué tal? Hola, Juan. Gracias. ¿Cómo Un estás, Juan? placer. Bien. ¿Tal cómo le va? Ay, como político ya. Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Faltó que le diga la Ah, verdad, carajo. ¿Qué comemos? Bueno, esta vez van a poder probar una variedad de chipá, ¿sí? Se llama chipá sobo, es un chipá relleno de carne. También tiene la particularidad de que la masa tiene harina de maíz, ¿sí? Y para acompañar una salsita que es una emulsión de morrones asados, ¿sí? Que disfruten. Gracias, Juan. Un placer. Él es Juan Andrés, cocinero de Níspero. Te invitamos a comer y después charlamos, ¿te parece? Bueno. En el mientras tanto, presentamos a los que nos auspician y le visten a estos dos caballeros. Bueno, acá ya terminamos de comer, rico, ¿eh? No, rico. Muy sabroso. Muy sabroso. Bueno, Lisandro, ¿cómo estás transitando esto con un presidente y con un país como es, que está muy convulsionado y que hay muchas necesidades, la inflación, los jubilados, los temas candentes de todos los días? ¿Cómo estás transitando esto como representante de Corrientes, representante nuestro? Y bueno, en principio, abocado a la tarea legislativa, entendiendo, digamos, y viendo la situación en general del país, muy puesta por ahí sobre los números macro, que eran los que más nos preocupaban al inicio del gobierno, que tenían que ver con la inflación, con el riesgo país, tenían que ver con el déficit fiscal gemelo, números que se fueron estabilizando y que eran, digamos, un norte que el gobierno había fijado a través del recorte del gasto público y una disminución paulatina de la inflación, que fue, digamos, gracias a Dios, fue una caída bastante abrupta, porque pasamos a tener
una expectativa de muchos empresarios de $1 a 2.500 en el mes de diciembre. Eso se fue apagando con el correr del tiempo. Primero la inflación en diciembre, ya con Javier Milei como presidente, se fijó, digamos, una inflación del 25% diciembre, el 20% enero, el 13% febrero y finalmente el 11% en marzo. O sea, hay una caída abrupta fuera de toda la expectativa. Pero es altísima. Sí, por Estás supuesto. hablando de ¿no? inflación de 2 dígitos. La inflación de todos los países de América del 5,5%, y sumamos todas, y la Argentina del 11%. Es decir, no sé, yo no lo veo como una victoria que tengamos una inflación del 11%. Cuando no tenés reservas, cuando tenés impreso o sobregirado 4 bases monetarias, digamos, un dólar que te escalonaba, arrancaba con el oficial y terminaba con 12 variables de acuerdo al totalmente, sector pero privado. da para festejar decir que tenemos una inflación del 11%. Yo no creo que yo no salí a festejar ningún número de la macroeconomía. Uno está pendiente mucho de lo que está pasando a nivel de precios relativos, con por supuesto una preocupación de la disminución, sobre todo en los supermercados, donde evidentemente ha habido una disminución de precio, muchas veces especulación. No, en esto lo que explica perfectamente por ahí economía es respecto a los precios relativos. Muchos han preferido largar 2x1 antes de sincerar algunos precios. De hecho, ¿Eso está bien para vos? no, a ver, Hay gente que puede comprar un producto y está abaratando en el segundo y no llega para pagar el segundo. a ver, pero ese es un problema del sector empresarial. Pero eso están haciendo acá, Si no le dejas al mercado, que es un poco la libre, con ideología del libertad. gobierno de Milei, que se haga lo que... Y el mercado te va a responder de esa manera. Lo que pasó con las prepagas, que hay una cartelización. Va a pasar con el tema de telefonía, con internet, que también te van a cartelizar. Bueno, de hecho ya aumentaron. Exacto. Ya Cuando vos aumentó regulás toda la... algo y no tenés controles. Ese es el tema de los riesgos que hoy tiene, como decir, que el mercado, que el mercado lo haga todo. No, se puede intervenir, o sea, tenés los dos modelos. Si querés, en los últimos 3 distintos presidentes, tenés los 3 modelos que podrías aplicar. Tenés un método gradualista que no funcionó, tenés, digamos, el monetarista, que emitió a mansalva los billetes como si fueran papel picado, y tenés un modelo de sinceramiento de precios en los que entramos en estos precios relativos, donde la libre competencia va a ir regulando los precios, pues tampoco podemos pedir que en 4 meses se regule el mercado, una desregulación que tiene 20 años, digamos, y que tiene y ha creado como hábito del gobierno que el Estado fije precios y que los controle. Entonces vos tenés gente que quiere invertir en el país que compite deslealmente con sus productos. Yo veo hoy O sea, que lo que está diciendo es que se requiere una intervención también del Estado. en desregular. La intervención Pero del si Estado vos está en desregulaste y después las prepagas te devolvieron con una cartelización. No, lo de la prepaga es un tema aparte que me parece Los supermercados se explica también por la falta de poder adquisitivo. Es decir, la gente no está pudiendo ni siquiera aguantar el día a día. No, seguramente con la cuestión de los supermercados vas a ver cómo paulatinamente va a haber una mejora a partir de la liquidación de granos. Y el agua. Eso estaba todo subsidiado y era una irrealidad, y todos lo sabíamos. Todos sabíamos que estábamos subsidiando precios que eran imposible pagar, por eso mucha gente cruzaba a comprar combustible acá. Por ejemplo, Lisandro, ¿qué va a pasar si en la provincia de Corrientes vos sabés cómo es? Sí. La gente no va a poder pagar esas boletas. Vive del sueldo fundamentalmente del Estado. Son boletas que si hoy es 30, mañana es 100, y si hoy es 80, mañana es 200, y si hoy es 10... Con la prepaga está pasando eso. ¿Qué crees vos que va a pasar? No, yo en ese sentido, y fíjate vos que todo el precio de la energía no recae sobre solamente la nación. Vos tenés el precio del transporte de Camesa, pero también... La provincia dice que es la nación, entonces también ahí están jugando al policía bueno. No, hay policía bueno y policía malo. Hay una realidad, a veces el costo político de determinadas medidas que pueden gustarle o no, pero son las medidas de sincerizar los números. Hay una alta carga impositiva por parte de la provincia. La provincia tiene un factor de recaudación importante en energía. De hecho, son muy pocas las provincias que han privatizado su energía. Digamos, Corrientes tiene la EPEC, y hay cooperativas en el sur de la provincia que prefieren comprar a mayoristas antes de comprar a la EPEC. Y esto tiene que ver con las cargas de la provincia. O sea, para vos el costo de la energía en Corrientes es más culpa de la DP que de la nación. Tiene un control. Primero, todos sabemos que siempre en estas cuestiones
de pagar la energía pagan justos por pecadores. Vos sabés perfectamente que hay un sector que paga la energía y hay un inmenso sector que no paga la energía, pero no de ahora, Sí, de siempre. de siempre. Y nadie, Si en época de crisis crece. y nadie ha querido ponerle la cascada, nadie le ha puesto Nadie la quiere cascabel. pagar el costo político. El también. costo político es decir, la energía la tenemos que pagar, digamos. Y entonces regalamos energía, hacemos por ahí de... A ver, yo con esto no estoy en contra de la iluminación, me parece bárbara, pero hay cuestiones que tienen que ver con prestaciones que realiza la ADPEC o iluminaciones para mega recitales que lo pagamos entre todos, digamos. Y eso no te hace la diferencia. no hace la diferencia, pero tienen que ver gestos de cuando... Pero eso es más para la cuando galería. todo es gratis, cuando todo es Esa es la gratis, galería, vos regalás el todo. ciudadano que tiene para- Vos no controlás, Pasa vos si no el cobrás. 30% de los hogares correntinos, estamos hablando de que Sí. la mitad de la población de Corrientes está empobrecida. Sí. Yo me resisto a decir que sea pobre, porque está empobrecida, no es pobre. Se puede salir de esta situación. Ahora, si el 30, el 40% de esos hogares que hoy no le alcanza con sueldos de 200.000, 300.000 pesos para pagar una boleta de luz de 100.000, una prepaga el que tiene, ponele un poco más, y no puede pagar. ¿Qué, en serio vos visualizás que el Estado correntino a través de la Dirección de Energía o a través del Gobierno Nacional va a ir a cortar a mansalva? No, yo creo que no. Yo creo que hay... Primero, me alegra que coincidamos que los últimos 20 años hemos aplicado pobrismo como metodología, digamos, de voto cautivo. Eso es importante resaltar. O sea, no hay correntinos pobres, sino que hay una metodología de aplicar pobrismo. Sí. Y dentro de esa metodología está aceptar, digamos, de que haya energías diferenciales donde unos pocos que pagan. estaban callados y que hoy hablan también, ¿no? Porque eso que vos decís, también hay que entender que hay mucha gente que se hizo, miró para otro lado, avaló el sistema y ahora resulta que se llenan la boca contra la casta y todo eso cuando fueron socios también. Porque el pobrismo que vos decís en la Argentina no se aplica solo, se aplica por mayoría, se aplica por leyes del Congreso, etcétera, etcétera. No es que vino un iluminado y decretó cosas. También hay que entender eso, porque si no, viste, la responsabilidad es de nadie, entonces de todos. No, porque vos tenés órganos ejecutivos que, digamos, fijan la política tributaria, fijan la política energética, forman los quórum, en este caso forman quórum en ambas cámaras porque tenemos un sistema bicameral, pero la política la diseña el que gobierna, más allá de que todos seamos parte de una sociedad y tenemos que aceptar el sistema político y el sistema electoral que tenemos, en la que la única manera de participar es involucrándose en la política y muchas veces formar parte de un sistema injusto, muchas veces injusto, pero creo que haciendo caso omiso o estando fuera, viéndola desde afuera y no involucrándose, las consecuencias son peores. De hecho, me celebro que haya mucha gente que lo diga. Lisandro, ¿qué es la casta? Traducime la casta. Bueno, la casta yo creo que es un sistema de privilegios que se da a partir de una posición de poder determinada, sea sindical, política, que no tiene reparos aplica un sistema de desproporciones frente a quien no participa o a quien lo ve desde afuera y utiliza ese recurso para tomar medidas que por ahí son injustas para la gran mayoría de los ciudadanos. Yo entiendo que en función de eso entiendo que es la casta y no solamente se da en la dirigencia política, se da en la dirigencia sindical, se da en los clubes, se da en... ¿Qué sería la casta en la política, por ejemplo? ¿A quién definirías vos que pertenece a la casta? No buscaría un chivo expiatorio para la definición, porque me puede hasta parecer antipático determinar, no soy quien para determinar ni juzgar quién es casta. En mi caso particular, yo sé que nosotros tenemos una provincia muy particular, nosotros no venimos de definiciones en las que podamos excluir a algunos y dejar afuera a otros, en donde se necesita mucha madurez política para poder sacar una provincia que viene aplicando políticas de A ver, pobrismo. ¿ahí estás hablando del 2025? Estoy hablando en general, me parece que se viene practicando un poco la situación de... No, pero digo, voy a la pregunta concreta, es decir, ¿pensás en un armado provincial para las elecciones del 2025? Yo creo que la Libertad Avanza, al ser gobierno nacional, indudablemente forma parte de la construcción política del 2025 y del 2027. O sea, se van a muy presentar- difícil pensar el 2027 sin involucrarse en el 2025. O sea, ¿pero van a presentar una alternativa de poder en la provincia?
El poder se construye diariamente. Creo que la alternativa está. De hecho, estamos trabajando y de hecho todas las fuerzas políticas, desde los consejos deliberantes, intendentes del interior, partidos políticos, están trabajando. No somos, digamos, la única fuerza. Pero ahí que- el armado, ¿cómo sería? En los armados. Porque vos venís de la No, política, pero lo que pasa es que los estuviste armados- en varios armados y demás. Sí. No sos nuevo en esto, digo. No, por supuesto. Y conoces a cada uno de los actores de la Y, política. y responde a un sistema, digamos, un sistema electoral, insisto, complejo, que no lo comparto, porque esto también quiero Bueno, me parece el que está vigente. es el que está vigente y son las barajas que te tocaron. Sí, exacto. Digamos, no sé. Y respecto a las barajas que a uno le toca y cómo veo en el contexto político, sí, seguramente la Libertad Avanza va a ser protagonista. Porque yo te digo, por ejemplo, yo veo algunos actores de la política correntina tradicionales, del viejo pacto autonomista liberal, y de algunos partidos creados recientemente, pero que tienen también la vieja maña de la política anterior, muy cerca de la ideología de Javier Milei. Bueno, el Partido Liberal firmó un comunicado, viva la libertad, carajo. De Ituzaingó firmó y abajo, viva la libertad carajo. ¿Cómo tomás eso? ¿Podrían armar un frente electoral con ellos? Bueno, ahí hay que comprender el mecanismo de los partidos políticos, porque una cosa es que un comité departamental se pronuncia a favor de un sector espacio político y otra cosa que los órganos partidarios que tienen que tomar la decisión de firmar una alianza. Le permitan ingresar o no. Permitan. Entonces, O sea que el Partido Libertario va a decir, bueno, este entra, este no entra. Y están condiciones. sí, no, porque las alianzas las firma generalmente el apoderado del partido y tiene que tener el consenso de las convenciones o las asambleas, que son los organismos, digamos, legislativos de cada partido. Entonces, me parece que para la tribuna uno podría decir, no sé, en Ituzaingó viva la libertad, y no sé, en Esquina podrían decir otra cosa, en Burucuyá otra cosa, y son 76 municipios donde cada uno podría declamar sus preferencias, pero en definitiva quien define qué partido, cómo cada partido político toma la decisión de firmar una alianza pasa por la convención. Y la convención liberal es una de las convenciones más complejas. Ahora, escuchándote, Lisandro, da la sensación de que estás ensayando muy hábilmente también el discurso, porque vos venías con el... primero me mostraste que, o dejaste cerca eso del pobrismo por el kirchnerismo, el gobierno nacional, pero después también sugeriste que aquí también se puede estar haciendo pobrismo. ¿En la provincia se está haciendo pobrismo también? Creo que es una técnica, un recurso del poder muy practicado en las provincias del norte en general. No me parece que nosotros escapemos al pobrismo. En general, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones tienen prácticas habituales similares y tienen que ver con esta... Y en ese esquema 2025, ¿vos te ves lejos de un armado provincial junto a ECO? Porque vamos Corrientes, porque bueno, Gustavo Valdés estuvo aquí la semana pasada y habló de la política económica de Milei, habló de muy buena manera, dijo que tenía una excelente relación, se mostró muy cercano al gobierno de Milei. Probablemente tienen una buena relación con el ministro del Interior, pero yo no hablé, no tengo diálogo con el gobernador. ¿Nunca te intentaste hablar como diputado nacional con el gobernador? No. Nunca. ¿Pero no te interesa tampoco? A ver, la verdad no es que no me interese el gobernador de la provincia, institucionalmente siempre estoy dispuesto a hablar en materia institucional, no solamente con el gobernador, con los demás diputados, con los senadores. Tengo un excelente diálogo. Corrientes es una provincia que cuando tenés que ir a Buenos Aires, el retorno a Corrientes te junta. Te junta primero por el desarrollo político, claro. y segundo por el ida y vuelta de los vuelos y del viaje. O sea, hablaba con los diputados, pero no con Valdés. Muchísimo hablo con los diputados. Bueno, de hecho van a votar todos los diputados de ECO, Vamos Corrientes, van a votar a favor de la ley de bases, por ejemplo. Sí, me parece. Pero además, el gobernador puede seleccionar con quién hablar. Pero o sea, se puede dar, a ver, una Vos también. En mi caso no, porque el gobernador es de todos. Yo soy el diputado, represento, digamos, a la provincia. Y en realidad los senadores representan a la provincia. Yo lo represento a una base proporcional, pero represento a la nación. Claro, está. Pero La base Lisandro, ¿con es quién distinta. hablas, por ejemplo? ¿Del ¿Hablas gobierno? sí, o con qué legislador? ¿Hablas con Gustavo Canteros? No, hace rato no hablo con Gustavo, pero tengo una buena relación. Sé que sí, por eso te pregunto. Tengo una buena relación. ¿Con quién hablas de la Tengo una buena política de Corrientes? El jueves estuve charlando en el camino al viaje acá, estuve con Peteco, estuve con Vallejo, estuve con Aguirre,
Estuve con Camau, estuve con ¿cómo se llama? El chico de Zully, con Cristian Zully. Ah, Cristian. Con Cristian Zully. La verdad, a mí me encanta nutrirme siempre del pensamiento, de todos los espacios, y tengo un Sí, pero nosotros diálogo lo con todo. estamos yendo más allá. Digo, en el 2025, ¿vos te imaginás en un espacio propio, en una alianza más grande, dentro con ECO, más Vamos Corrientes, un esquema opositor al gobierno provincial? ¿Dónde te ves en el 2025? Esa es la pregunta puntual, ¿no? Yo me veo en el esquema de Javier Milei, en el esquema que estamos construyendo. ¿De Javier o de Karina? Javier y Karina son un mismo espacio. En el último tiempo representados. se mostró como ahí, Pero- la que manda es ella. No, creo que Javier dice siempre el jefe, pero la verdad tienen dos roles muy distintos. Karina es la secretaria general de gobierno y tiene un equipo que tiene más vínculo por ahí con ¿Por el qué poder se dice que legislativo. hay un doble comando? Y yo creo que son Hasta en lo personal. Siempre desde afuera es mucho más fácil mostrar ciertas grietas, digamos, en un armado político. Nunca se pasa acá en Corrientes, pasa en Misiones. Siempre el que está en el poder tiene su alter ego, y generalmente tiene un alter ego fuera y adentro. Y se muestra desde Pero acá el la propio información. Milei dice que él no se encarga de La Roca, que de La Roca se encarga la hermana. No, pero las decisiones del presidente de la Nación son las más importantes porque fijan política de Estado. Ahora, Lisandro, ¿a vos no te parece que es de casta, por ejemplo, qué sé yo, que se use el mecanismo, por lo menos se pretenda usar el mecanismo de la billetera como un mecanismo anexionador para las provincias, para los gobernadores? Todas las cajas provinciales están bajo auditoría, perdón. Hay fondos que no se mandan. Y todo eso es como el de disciplina por la billetera. ¿Qué de distinto hay entre eso que está sucediendo hoy y lo que se denunciaba al kirchnerismo? O con lo que pasa con muchos intendentes locales. Bueno, ya que viste que bueno, hablemos del tema. ¿Por qué sería diferente que Milei haga eso y es nocivo que lo haga Valdés, como está sugiriendo vos? O como dice el kirchnerismo? No. Yo digo que muchas veces la práctica de las administraciones tienen que ver hasta qué punto las medidas económicas que tome tu gobierno involucran al gobierno nacional y las consecuencias las paga el gobierno nacional. En este caso, yo creo que el antecedente inmediato de lo que habla el presidente de la Nación tiene que ver con el tratamiento de la ley de bases en el artículo 5, inciso H, en el tratamiento de fideicomisos. Cuando se llega al punto de los fideicomisos y vos ves el manejo discrecional que tiene el Estado Nacional, y es el mismo Estado Nacional el que está diciendo: vamos a transparentar esto, vamos a auditar, vamos a tratar de recortar aquellos gastos innecesarios, no más gastos discrecionales a las provincias de La Rioja, que hoy está en una emisión de cuasimonedas, digamos, ilegal o al borde de la ilegalidad, donde si no se toman cartas en el asunto de cómo se controla al Estado y cómo tiene un autocontrol el Estado respecto a esos recursos, tenés, por ejemplo, qué sé yo, fondos fiduciarios que tendría que ir destinado específicamente para incendios, como nuestra provincia, tiene un manejo discrecional. La sensación de que nadie está en contra de eso. Yo creo que, porque te escuché incluso a vos, No, sí, están en contra. Pero a lo que voy es que, fíjate vos, la nueva ley de base entró de otra manera, negociando cosas, negociando en el sentido más transparente de la palabra, pero se logran acuerdos, porque la política finalmente es eso. Sí, total, a ver. Pero no es que te impongo un paquete de 600 artículos y votame si no sos traidor. O sos casta, o sos rata, o sos... ¿No te parece que es un exceso? O usar al gobernador para convencer a otro poder como el legislativo, porque en definitiva se lo citan los gobernadores para que actúen sobre sus legisladores. Yo lo he escuchado en muchas reuniones al presidente, la verdad, reuniones muy interesantes, donde hasta el jefe de gabinete, donde hay un principio que él lo ha dicho en varias notas, el principio de revelación, que es un principio a través del cual una acción, aún con márgenes de error, provoca una reacción que deja en evidencia cuáles son las intenciones, las pretensiones que tiene cada normativa, digamos. En este caso, en la ley base, cuando vos entrás a un gobierno, tenés muchos actores
24 gobernadores, 100, en el caso de los legisladores, 257 legisladores, diputados que cada uno tiene de alguna manera su bloque, su interbloque, responde a intereses. A veces tenés que patear al perro para saber quién es el dueño, porque si no, no sabés ni siquiera a quiénes responden, y tenés que buscar puntos de acuerdo, digamos, decís ahí recién empezás a ver a través de eso que fluye por cada medida, para decir cómo está compuesto el Congreso. Y creo que cómo está compuesto el Congreso y cómo están compuestos esos posibles acuerdos que vos podés realizar. Entonces, yo creo que muchas veces se ha subestimado las decisiones que ha tomado el presidente respecto a dar un gran marco normativo en un embudo donde cada uno empezó a saltar por sus intereses. Pero la otra es cerrar el Congreso. No, porque el principio no tiene que ver con eso. Es decir, mandaste 664 artículos, empezaste a acordar de esos 664, cediste, porque de 664 pasaste a tener 358 artículos. Sacaste el paquete fiscal y empezaste a analizar qué quiere cada uno de los actores. Y a partir de esos acuerdos de qué quiere cada uno de los actores, empezás a conocer a las personas. Porque no es lo mismo querer el interés general de tu provincia que salvar un nicho de poder o de casta, como dice María Mercedes. Ahora te pregunto, ¿viene Karina Milei a Corrientes o no? Mira, nosotros a nivel institucional tenemos un desafío muy grande que es la ley base, y ya están puestos toda la mira en Córdoba, el 25 de mayo. Karina viene muy atenta a lo que es la construcción política de todo el territorio. En este momento, Córdoba, en este momento la atención está puesta en Córdoba, porque además Córdoba, además de ser un distrito muy grande, se viene trabajando intensamente porque hay una atomización del voto interesante. Está bien, pero digo, ¿viene a Corrientes? Sí, el espacio va a estar viniendo en una agenda programada a Corrientes. Cuando me decís todo el espacio de Martín Menem, por ejemplo. Con Martín tengo una excelente relación en el Congreso, y él es el titular de La Libertad Avanza en la provincia de La Rioja. Es una persona que tiene mucha participación en la toma de decisiones del armado. O sea, en algún momento va a venir Karina Milei. Sí. ¿Y sería en el corto plazo? Te digo, pasando mayo, junio, ¿podría ser? Junio, julio. Podría ser. Dada tu cercanía con Karina Milei, también con el presidente Javier Milei, y estar tan cerca de él, ¿te preocupa y te vas a ocupar de las cosas de Corrientes, que la autovía que no se terminó, todas estas cosas que Valdés está pidiendo, el punto de coparticipación por la cual Valdés fue a la Corte? Todas estas cosas, ¿te vas a ocupar, te vas a preocupar como legislador nacional? Por supuesto, sí. A mí, tema que de hecho he tenido de alguna manera algún punto de contacto con algunos intendentes en el caso de las lluvias, en el caso de Bellavista concretamente, puedo hablar con la intendente, incluso ese mismo día hablé con el ministro del Interior, en todo lo que uno pueda ayudar, porque a veces la ayuda no solamente tiene que ver con la parte legislativa, sino también tiene que ver con lo humano. Yo nunca cerré las puertas a poder hablar desde lo humano con ninguno de los intendentes, con el gobernador, con el vicegobernador, con los ministros y con ningún espacio político. Eso, desde ya me parece a mí que como correntino, mi responsabilidad está siempre... La autovía es un caso concreto. Digo, hablaría con Valdés porque Valdés dice, bueno, yo me hago cargo de la autovía, que la Nación me autorice y nosotros terminamos la autovía. ¿Lo ves posible o no? Yo estoy en la comisión, formo parte de la Comisión de Obras Públicas y soy secretario de la Comisión de Obras Públicas. Seguramente lo vamos a estar viendo y es un tema que me interesa. Sé que el otro día Sofía Brambilla, con la que hablé, me planteó esto. Yo me traté de interiorizar con las manifestaciones del gobernador, que había dicho que como que él se iba a ocupar del tema, como que le iba a hacer la provincia. Yo desconozco esa parte. Y seguramente en la semana o en la comisión voy a tener la última de Pepe y la última tuya. Espera, Pepe la última y Pepe a propósito de la cuestión humana, ¿no? Porque ustedes son minoría, o sea, no tienen mayoría propia y, bueno, tampoco tienen minoría unificada por lo que está sucediendo, ¿no? Pero además de eso, yo te conozco, vos nos conocemos acá, qué sé yo. Cuando vos ves que el presidente se pelea en escala con los políticos, los legisladores, los jueces de la Corte Suprema, los periodistas. ¿Cómo construir una relación humana cuando vos recibís ataques permanentes y a veces denuncias injustificadas, más allá de que todos los sectores tienen intereses, como vos bien decís, y yo creo que es así también? ¿Cómo se construye una relación así? Bueno, en primer lugar,
El presidente tiene un vocero que es Adorni, que es un excelente vocero y lleva adelante estas cuestiones que tienen que ver con las relaciones y las manifestaciones No, del el presidente. presidente se relaciona directamente, muchas veces atacando el mismo. Y en segundo lugar, yo creo que hay un aspecto muy interesante del Qué triste presidente. si lo pones de ejemplo a Adorni cuando el presidente es el que está generando todo el enfrentamiento. No, yo hablo desde lo comunicacional, yo no puedo hablar por el presidente, yo puedo hablar por mi gestión, por mi trabajo, por el acercamiento, Pero desde digo, mi no, opinión. Manu, ¿cómo desde nos la- relacionamos ¿cómo no- si desde lo- de parte del presidente yo recibo ataques? La verdad, ¿Cómo me seduce a mí a decir En- que es mejor mi ley que todo lo anterior? Si permanentemente genera ese yo tipo de veo incidencias. en muchas cuestiones que por ahí los ataques que recibe el presidente de la nación a veces también lo humanizan y esa parte humana que tiene es su temperamento y su manera de comunicar, que no siempre es entendida por algunos comunicadores. En mi caso particular, yo entiendo de que él tiene un mecanismo muy especial de transmitir. Es el presidente, el presidente de la nación. Él tiene mayor responsabilidad justamente porque es el Totalmente, presidente. pero son preguntas que son para el presidente. Yo puedo decirte lo que yo haría, cómo yo comunicaría, pero son preguntas muy específicas para el La presidente de la última. nación. La última, cortita nada más. ¿Tenés más diferencias que coincidencias con Valdés? Respecto de... De todo, de la política en general, de la gestión de gobierno. Y, a ver, desde el punto de vista, porque una cosa es tener coincidencias de la gestión, con la que uno puede decir, yo no haría esta obra, haría esto, yo eliminaría este impuesto, yo aplicaría... Eso, por sí o por no, como diría más. Por sí o por no. ¿Te gusta la forma de gobernar de Gustavo Valdés? Paso. ¿No te gusta? No sa- en los cuestionarios hay una pregunta por sí, por no, NS/NC. No sabe la Claro, contesta. Paso. Paso. Bien. Claro, estoy inhibido. vos me Ya está dijiste que- definido. Ahora la última. Cortita. Le doy un segundito a los dos. Cortita. Pero cortita. Tu pregunta Sí, corta. sí, la pregunta es de nuevo. Si yo critico y recibo un ataque, ¿no es un peligro de autocracia del gobierno de Milei? Respecto a... Si yo le digo, mira, me parece que la economía no está funcionando y paso a ser periodista ensobrado, mentiroso. Y bueno, la verdad que en el sistema liberal-libertario, algunas cuestiones tienen que ver con el manejo de libertad de expresión y cada uno lo asume y lo toma como quiere. Yo en esas cuestiones que son Vos- muy personales trato de no Sí, hacer juicio de vos valor. declaraste en las últimas horas, yo leí por ahí que no te gustaban los gobiernos populistas. Me refería a que- estas cuestiones del pobrismo, me parece que del tiene que ver. populismo. Y Gustavo Cantero, ¿no era populista? De la cual vos tenés una estrecha relación y sos amiga y todo, te pregunto. No, pero ¿Gustavo no es populista? Pero yo tengo muchas relaciones. No, Gustavo Cantero fue un aliado, como fue aliado de Ricardo como vicegobernador y fue aliado de Claro. Gustavo Valdés como vicegobernador. Está bien, pero no es populista. Pero pregunto, vos en una provincia donde evaluás la construcción política con partidos políticos, al momento de aplicar, aparte no tuvo oportunidad porque obviamente la intendencia la ganó Eduardo Tassano. Tassano. ¿Cuál de los que ganaron o perdieron crees que no aplicó populismo? ¿Vos crees que Eduardo Tassano no aplica pobrismo o populismo? No, yo- Pregunto para Pero una de las cosas por las que ver las reacciona diferencias, Milei- para ver las Alejandro, Una de diferencias. las cosas por las que No, reacciona pero Milei, porque se pregunto, le dice populista de derecha, pregunto, que le gusta. pero pregunto para saber, porque no era mi postura, porque yo no era candidato a intendente, o sea, en esa cuestión, Está bien, pero vos cuestionás algo con lo cual tenías una estrecha relación. Gustavo Cantero, al cual también es mi amigo, es populista. pero yo disculpame, Mariana. pregunto, no, entonces pero yo en te esto pregunto. quiero hacer, porque yo sé que hay como algo incisivo, como que mi vida comenzó a partir de mi relación. Yo fui convencional Justamente porque tu cuando vida no lo comienza mucho antes no de lo que conocía, me conocía. parece Ya que sé. hasta- Entonces, me ¿a me quién? cuesta creer que vos estés avalando ciertas No, cosas no, porque no, vos venís no. de antes de otros modelos. En una alianza, yo te puedo decir, cada partido que integra la alianza Encuentro por Corrientes, y fíjate cómo a veces desde lo dialéctico hay una confusión. Dijo, eco más vamos Corrientes, o eco o vamos
o Más Vamos Corrientes. Son dos cosas que pueden ser iguales o pueden ser distintas, o puede ser ECO, Más Vamos Corrientes, Más Cambiemos. Sí. O también podría ser Frente de Todos, cuando se llamaba Frente de Todos y Fabián Ríos formaba parte del Frente de Todos. También y ahora el hacía 2025 populismo. puede ser O sea, ECO, o la fórmula o Vamos Colombia Corriente Garantía. más ECO, Partido No, Libertario. pero con esto quiero ser muy claro, porque no se trata de que un actor lleve adelante una idea o una prédica determinada, porque las alianzas están compuestas, y más las de Corrientes, que son, digamos, multipartidarias, están compuestas por varios sectores. Y de hecho, digamos, hay funcionarios que responden a varios Por eso es que le va a costar. pero por eso es que le va a conmigo en lo personal hay como una cuestión que mi vida arranca a partir, pero porque se me critica. No. Tener un pensamiento ¿A partir de determinado quién, Lisandro? de Gustavo Cantero. No, yo te conozco a vos de antes, Por Gustavo eso, Cantero. entonces, es pero como vos que pero esa tenés alianza, una relación. como que salió del gobierno siendo vicegobernador, hizo una alianza conmigo y se lo juzga por Pero tenés una relación, por eso te pregunto, No, ¿qué pero no es cambió? con el único ¿Qué que tengo una cambió en relación. tu vida que ahora antes estabas con alguien populista y hoy hoy cuestionas Pero al populismo? no se trata de... Pero yo, a ver, esto está bien aclararlo. Yo puedo tener una relación electoral y puedo pensar distinto ideológicamente. ¿eh? De hecho, el Partido Liberal, Ani Pereira ha sido la viceintendente de Fabián Ríos. Claro. Y el liberalismo. Y era kirchnerismo puro. Y ahora, entonces, es Corrientes. Y ahora está Yo cerca de lo que Milei. quiero O sea, ahora es que el está cerca de estigma, Milei. Ahora es libertario. ese estigma, sí, bueno, ese estigma que a veces siempre veo que es muy pragmático y muy fácil, pero si es una alianza colectora, fui concejal, de hecho, fue opositor, y se me... No, Pero para, lo que pasa es que no, lo que pasa pero este sistema electoral es muy difícil, muy diferente al el sistema electoral nacional. Por eso en las elecciones provinciales nosotros no hicimos alianza, pues sabíamos la complejidad a la que te lleva esta situación. Es una situación compleja en la que no es una cuestión ideológica, sino una cuestión de las barajas que te tocan. Bien. Es así. Gracias, Lisandro. Gracias a vos. Gracias, Lisandro Almirón. ¿Hacemos una pausa, muchachos? I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy?
been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float there. As I'm looking up, suddenly the sky erupts. Bueno, estamos con Karen Cufré, que es la viuda de Ángel y de Mateo, que fueron dos personas que murieron en el accidente que tuvo Matías Piattoni y que ahora el 15 de abril se eleva a juicio. Karen, gracias por venir, buenas tardes. No, a usted por la invitación, buenas tardes. ¿Cómo te sentís sabiendo que llega la fecha y que lo vas a ver de frente? Y esperando el momento, nunca lo vi, así que esperar el momento, no. Esperar el momento y a ver qué sensaciones se sienten en ese momento de tenerlo frente a frente. Ahora es esperar que llegue el momento, para mí es una persona desconocida, ¿no? Desconocida. Sí. ¿Nunca te llamó, nunca intentó acercarse, nunca te pidió perdón? No, hace 3 años y 2 meses del fallecimiento de ellos y hasta ahora jamás nunca he tenido comunicaciones con ellos. ¿Crees que lo puede hacer? Y si lo haría, ya creo que no hay vuelta atrás porque es algo que ya pasó hace 3 años y si no tuvo remordimiento al principio, no tendría ningún caso de que lo tenga ahora. No le creerías, digamos. Y no, o sea, la culpa se tendría que haber sentido desde el momento cero, no ahora después de 3 años. ¿Cómo convivís con el dolor, Karen? Digo, se te notan en el rostro, ¿no? Digo, pero ¿cómo haces para Se seguir? lleva adelante, tengo 2 chicos y se lleva adelante el día a día, el sacarlos adelante, la escuela, la casa, el trabajar, llegar a casa y capaz que por ahí, como yo estaba hablando ayer con unos colegas, puedo decir qué día de miércoles que tuve, que no hice un peso, que me salió todo mal, que tuvo para atrás, pero llegas a tu casa y le ves a tus 2 hijos y decís, ya tengo todo, no necesito más nada, mientras ellos estén bien y estén felices, yo no necesito. ¿Y tu fortaleza para seguir? Desde el primer día. Desde el primer día yo llegué de la morgue, sería a las 6 de la tarde llegué a la morgue. A mí me notificaron a las 11 del mediodía, a las 6 de la tarde llegué a mi casa. Y en todo el trayecto a mí me dijeron, vamos a tu casa, vamos con Maite, vamos con Máximo, y mi respuesta era no, porque no los había visto a ninguno de los dos y quería verlos y porque era como que yo ya sabía, pero que necesitaba confirmar de que era así, que al final no los pude ver, porque el médico forense me dijo que no, porque estaban muy destrozados los dos y no quería que yo me quedara con esa imagen. Pero al firmar el acta de función fue como que yo dije, sí, pasó, es verdad, ahora sí puedo ir a casa y decirle a Maite y a Máximo que era verdad lo que estaban diciendo de que papá y Mateo no vuelven más. ¿Y cómo están ellos ahora? Bien, por suerte, se llevan de los pelos como todo hermano. Máximo tiene 6, Maite tiene 14 y es una lucha constante con los dos de que ella quiere dormir y estar haciendo fiaca todo el día y el otro que es un eléctrico que quiere jugar a todo momento y Maite que rezonga porque yo tengo que salir a trabajar y ella queda... ¿Y entendieron todo lo que pasó? Sí. En el momento de decirle que vos venías del amor, ¿cómo se lo dijiste? ¿Recordás? Sí. Cuando a mí me golpean la puerta ese 13 de febrero, que me golpean la puerta a las 11:30 del mediodía, yo tengo la costumbre de preguntar, porque el barrio no es seguro, de preguntar quién es. Y Maite estaba atrás mío y del otro lado me responde un vecino, Karen, abrime, soy Rafa. Pensé que lo iba a buscar a Ángel, le digo, no está Ángel, Rafa, le digo, ¿qué me estás necesitando? No, me dice, te están buscando, podés abrirme, me dice, hay unos policías que te están buscando a vos. Ahí ¿Qué voy, pensaste ahí cuando te dijeron, cuando abriste la puerta y te encontraste? Yo ya, o sea, con la tranquilidad que me lo decía Rafa, yo decía, bueno, fue un accidente. Tuvieron un accidente, pero... se te cruzó así, fue un accidente. Debe ser, lo primero que dije es Ángel y Mateo, pasó algo, fue un accidente. Y cuando salí, que lo vi, me le digo, ¿qué pasó? No, acá los policías vienen a hablar por Ángel y Mateo.
yo ya sabía que ellos iban a pescar, o sea, yo tenía consciente de que en algún momento, porque no es nada tranquilo andar en corriente en un vehículo, que en algún momento, pero yo sabía lo que era Ángel manejando y que era una persona muy prudente, que tenía todo en regla, todo bien. Sé que no iba a ir a exceso de velocidad, que tenía una persona que tenía cuidado, que no se iba a cruzar un semáforo en rojo, yo sabía cómo manejaba. Y yo pensé, no sé por qué, a mí se me puso que fue en la rotonda, que siempre fue mi miedo a la rotonda esa, la de la Virgen. Yo dije, bueno, habrá sido volviendo, habrán tenido algún encontronazo con algún auto, algún colectivo. Porque ellos te dijeron que volvían al mediodía. Ellos volvían al mediodía. Yo dije, bueno, fue volviendo. Como me golpean las puertas a las 11 del mediodía, yo dije, bueno, fue volviendo. Y después, al transcurrir el tiempo, el día, me fui enterando que ellos nunca llegaron al final del 15. Que el accidente fue a las 6:30 de la mañana, si no me equivoco. ¿Qué sentimientos tenés hoy, Cal? Y duele. Es algo que siempre va a doler. Es algo profundo, algo que mi primer hijo, mi pareja después de tantos años, a ver, yo me hice de novio con Ángel en el 2006, estamos en el 2024, nos casamos en el 2015, 3 hijos, y de un día para el otro perder todo, tu primer hijo, tu marido, tu compañero que estuvo muchos años al lado tuyo, fue un golpe duro y es doloroso. Hay días que yo les digo, se extrañan, porque se extrañan muchísimo. El esperar que Ángel venga de trabajar, que Mateo se vaya a la escuela, el levantarte a las 5:30 de la mañana para prepararle las cosas a Ángel, el mate, la mochila, para que se vaya a trabajar. Y de un día para el otro no. Tenés que levantarte a las 7 porque Máximo entra a primaria y te cambia toda la rutina que vos ya sabías y es aprender a convivir con el dolor, con eso y seguir, porque la vida continúa, ¿no? Es que Pasa que tenés un vacío, ¿no? Y sí, se extraña, es como yo le digo, extraño su presencia, a ellos dos, porque yo, ¿cómo te puedo decir? La esencia de ellos yo la veo en Maite, la veo en Máximo. Máximo tiene la risa de Mateo, es la cara del padre, la risa de Mateo, el ser de Mateo, el compañerismo, el mismo compañerismo que Mateo tenía conmigo, lo tiene Máximo. Y no se extraña eso, sino que se extrañan ellos dos, la figura de ellos dos que están en la casa, porque después la forma de ser yo la veo en ellos dos, en Máximo y en Maite. ¿En qué crees que te va a servir para, supongo yo que para cerrar, pero lo estoy haciendo desde afuera, ¿no? Para cerrar y seguir adelante este juicio, ¿crees que va a operar de esta manera así? Es como ya dar por cerrado ese proceso y continuar con tu vida. No, yo creo que eso sería más como para que él tome conciencia de lo que hizo. O sea, por más que a él le den 1 año, 2 años, 3 años, 25, le den cadena perpetua, a mí Ángel y a Mateo no me lo devuelve nadie. O sea, nunca se va a cerrar eso porque a mí esas 2 personas me van a faltar siempre. Pero yo con que él vaya preso, yo estoy conforme y estoy feliz porque yo sé que yo lo voy a hacer cumplir aunque sea un tiempo ahí adentro. Y que va a tener su castigo de que lo que hizo está mal. No me interesa cuántos años le den, porque no me interesa, porque por más que le den toda la vida ahí adentro, nunca nadie me va a devolver a Ángel y a Mateo. Yo creo que, como dije en un principio, si él no tiene culpa, no tuvo culpa del día 0 y no va a tener culpa ahora, nunca va a tener culpa. Así que básicamente es como, yo lo tomo como es un castigo nomás, que una reprimenda que se va a hacer como para decir, hiciste mal. Claro, porque no hay reparación. No hay reparación, no hay forma que algo, que nunca va a haber reparación en algo de lo que hizo. ¿Y vos alguna vez te lo imaginaste a él así en el sentido de, bueno, está arrepentido, le duele, se arrepintió, no me llama porque no sabe qué decirme? ¿Cómo lo...? Y tuvo 3 años, María.
O sea, yo en principio dije, sí, capaz que está choqueado, capaz que no se quiere acercar a la familia por lo emocional, porque sabe que se mandó una enorme con nosotros, capaz que le da pena, le da cosa. O sea, te pasan un montón de cosas por la cabeza que el por qué no se puede haber llegado a acercar una persona hacia mi familia. Pero ya pasaron 3 años y yo creo que tanto lo han visto en fiestas, en boliche, en bares, lo han visto en Costanera, lo han visto en todos lados. Y yo digo, bueno, tan en shock no está porque él sigue haciendo su vida. En ese tiempo de que él siguió haciendo su vida, podría haberse acercado a la familia y pedido disculpas. Nunca pensaste, sí, pero nadie puede ser igual después de saber que tiene todas en contra. Manejaba con alcohol, manejaba con documentación adulterada, manejaba con Pero mató, éxtasis. ¿no? O sea, porque puede pasar todo eso sin matar a alguien. Claro. Pero acá mató. Acá mató, se cruzó de banquina, o sea, no es que Ángel perdió la estabilidad de la moto y se cruzó a donde él venía, él se cruzó a la banquina donde iba Ángel y Mateo. ¿En algún momento pensaste, bueno, capaz que la procesión va por dentro, capaz que le duele y no sabe cómo hacer? ¿En algún momento pensaste o esperaste, anhelaste que él tome algún tipo de actitud para con vos y tus 2 hijos? Esperé el arrepentimiento, pero nunca tuve la esperanza de que lo hiciera por el simple hecho de que a él le importaba más escaparse del lugar o que la acompañante con la que él iba ese día que se vaya y que no estuviera involucrada. Estaba más preocupado en eso que en atender a Ángel y a Mateo o a llamar un policía o a llamar una ambulancia porque fueron testigos de la ruta que fueron y notificaron la garita que estaba más adelante. Hay que recordar que Matías Piatoni, esto ocurrió en un momento, él venía de una fiesta clandestina, estábamos en plena pandemia, estamos todos encerrados, y él venía de una fiesta clandestina, y hoy se van a sentar en el banquillo de los acusados hasta los organizadores de esta clandestina, que estaba prohibido, no se podía hacer fiesta, y bueno, y ocurrió todo lo que ocurrió, ¿no? Lamentable todo esto. El 15 de abril lo vas a ver a la cara. ¿Qué actitud, qué pensás que puede pasar? ¿Qué imaginás que puede pasar? ¿Y qué esperás de la justicia de Corrientes? Y la verdad que la justicia me ha dado duro estos 3 años. No logré el dolo eventual, Cámara de Apelación volvió para atrás. Seguimos con la carátula inicial. Y cada vez que fui a preguntar el por qué a Cámara de Apelación, me dijeron que todas las pruebas que nosotros teníamos no eran suficientes como para un dolo eventual. O sea, que el que vaya drogado, que vaya alcoholizado, que se haya cruzado de carril, que los haya investido de frente a los 2 a la velocidad que iba, que no haya asistido los cuerpos y todos los agravantes que tenía, ninguno alcanzó para el dolo eventual, porque según Cámara de Apelaciones eso no justificaba que él haya salido con intenciones de matar a la ruta. Que yo siempre fue lo que le dije, vos en el momento de que decidiste consumir droga y alcohol, ya sabes que si salís a la ruta, en ese estado no podés salir a una ruta. O sea, la decisión estuvo por él y él tomó la decisión de salir así igualmente a la ruta. Karen, ¿hiciste el duelo? No tengo tiempo, la verdad que no tengo tiempo. Es Maite, Máximo, llamar a mi mamá. Tengo toda mi familia está en Entre Ríos, llamar todo el día a mi mamá. ¿Cómo ¿Estás sola con ellos? Acá sí, estoy sola con ellos y es subir, bajar, venir, vamos, venir. Voy. Karen maneja un Uber hoy para poder sostener su familia. ¿De eso vivís? De eso vive. Sí, me quedó la pensión por viudez, porque yo era, como le dije, era casada con Ángel, me quedó una pensión por viudez por el lado del Ejército Argentino, pero como venimos con el tema de la inflación, de cómo está la mercadería hoy en día, no alcanza. No alcanza y los chicos te demandan mucho, que máximo se estira como 5 metros por semana, se me estira y tenés que estar comprándole por mes, tenés que ir cambiándole, bueno, este mes te compro remera, el mes que viene te compro pantalones y así, porque
es imposible. Encima está todo carísimo, no alcanza y bueno, hay que rebuscársela, como yo le digo, es rebuscársela. Por ser ya tengo a Maite, Maite se queda con el hermano, como ya le dije, se agarran de los pelos, Ella le cuida al hermano. pero ella cuida al hermano y vos estás en el Uber ahí. yo salgo a trabajar, estuve limpiando casa, estuve en un 24 y bueno, ahora que pude hacer todos los papeles del auto, que le agarré confianza al auto porque yo no sabía manejar, así que lo tenía el auto ahí en casa y yo no Todas sabía las cosas que manejar. tuvo que aprender. Y fue no puede ser que yo esté dependiendo de alguien, de los vecinos, de alguien que le diga, tenés libre mañana, podemos ir al cementerio, ¿a qué hora tenés libre? ¿Me llevas? ¿Me manejás mi auto? Sabiendo que yo tenía el auto en casa y pidiéndole a los vecinos que me llevaron porque los vecinos sabían manejar y yo no. Entonces un día dije, no, si es mío y yo lo tengo ahí, lo tengo que aprender a manejarlo y ¿Aprendiste? y aprendí. Vino mi suegro de Entre Ríos, vinieron a ver a los chicos y le dije que me enseñara y me largué en la cuadra, en el barrio, en casa y después un poquito más lejos lo iba a buscar a Máximo y me largué hasta que le agarré confianza a las avenidas y una vez que estuve bien segura de cómo se estacionaba y todo, me vine y me hice el carnet de conducir De acá estás. y acá andamos con el auto para todos lados. Y es una herramienta que te sirve. Yo voy, cobro y me voy al mayorista y ya voy y traigo mercadería. Antes que dependía de ir en un remis, ahora lo puedo hacer yo, voy, vengo, que voy a la pollería, que voy allá, que voy acá, que lo llevo a Máximo a la escuela. Y el 15 se termina todo. Y el 15, si Dios quiere, Empieza al final. empezaríamos el final de una etapa en la justicia, porque cerrarse como cerrarse nunca se va a cerrar. En tu vida no. No. Pero se cierra en la parte de la justicia, capaz que sí. Gracias, Cani, querida. No, a ustedes por la invitación, como siempre. Gracias. Nos vamos, ¿les parece bien? No sé cuánto. Intensidad, ¿eh? Ay, por Dios, Hilary. Qué buena que estuve. Sí, Yo cada día me convenzo más de mi bondad. ¿Seguís pensando que vinimos para arruinarte la vida? No, no, Ah. no. Los extraño. Gracias, María. De nada.